entonces recordando, vamos recordando lo que veníamos hablando, y veníamos hablando de las dos tablas. ¿Y en qué libro estamos? Estamos en el libro de Éxodo, entre Éxodo, Deuteronomios y Números. Estamos en el libro entonces de Éxodo, ¿no? Habíamos dicho que el pueblo llegó hasta el monte Sinaí, y estando ya en el monte Sinaí, estamos viendo que, por ejemplo, lo de las dos tablas, dijimos que son en realidad ¿cuántas tablas? 4 tablas, 2 pares de tablas, ¿no? Las primeras escritas por la mano de Dios y hecha la estructura física también por la mano de Dios, y las otras que dejamos abierto el interrogante porque hay unos pasajes de la Torah donde dice que la escribió Dios y otra donde dice que la escribió Moisés en la misma Torah, y uno va y mira los hebreos y todo y está tal cual así, es decir, conclusión, la Torah parece que sugiriera que la segunda las escribió Moisés, pero Moisés por alguna extraña razón dice que las escribió Dios. Entonces la única persona que se anima a explicar eso, porque nadie lo comenta, es Abarbanel, un judío del siglo III. Y él dice que probablemente Moisés dijo que Dios las había escrito para que la gente le tuviera más temor a la Torá. Sea como sea, de todas maneras los mandamientos son algo celestial, eso no son de esta tierra. Dice la Torá mediante mi siervo Moisés, ¿cierto? Mi Torá, mi ley. O sea, la Torá es algo que celestial. El mandamiento, dice por el libro de Romanos o de Corintios, no recuerdo, es como justo, santo y bueno. Creo que hay uno que dice, ¿sí? Entonces, si seguimos avanzando en esa idea, vamos a encontrar algo muy interesante, y es que la Torá, aunque la gente la considere unas leyes morales o unas leyes físicas, obedece a unas leyes que espirituales. O sea que cuando la Torá dice no comerás cerdo, eso es una ley física, pero tiene una trascendencia espiritual. Pues claro, porque si no Dios no hubiera designado animales puros y animales impuros. ¿Sí? ¿Me hago entender? Animales puros y animales impuros. Entonces, si seguimos observando el relato, vamos a ir entonces ahora a lo de las codornices. Miren la siguiente parada. Vamos primero que todo a Números, capítulo 33. Números capítulo 33. Números 33:1. Vamos a movernos entonces en el recorrido, vamos a movernos a la parada número 13. O sea, estamos en la 13. La parada número 13. Números capítulo 13. Digo, Números capítulo 33. Vamos a leer desde el 1. No hemos movido la Sinaí. La 13 se llama Kibroth Hatava. Entonces, Números capítulo 33, versículo 1. Alguien que por favor lo lea. Números 33, 1. ¿Leo? Lea, por favor. Estas son las paradas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Listo, primera y segunda, Ramesés y Sucot, sigue. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Sí, sigue. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pijahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Sí. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz.
Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Listo, alto ahí. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Estamos recordando uno por uno los puntos. Punto número 12 era donde estábamos ubicados en este mapa. Y el punto número 12 se llama Monte Sinaí. Y ahora pasamos al punto número 13 del recorrido, que se llama Kibrot Hatava. Por favor, dame el nombre, Jessica, por favor, exactamente cómo es. Lo deletreo K-I-B-R-O-T B-R-O-T, Kibrot. H-A-T Sí, sí. 2-A-V-A. Kibrot Hatava. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Números qué? 33-16. Bueno, por favor busquen qué significa Kibrot Hatava. Aquí hay un pasaje de la escritura que lo tiene, ya les digo cuál es. Y en el pasaje donde está en, pero ya les digo, Números capítulo 11 en adelante. Números 11:1. Vamos a ver uno de los casos más recordados de pronto por todos nosotros en la escritura, y son la lluvia de codornices, que realmente no es codornices, son pájaros gordos, que es diferente a codorniz, ¿vale? Porque es que la versión, ¿dime? Lo que pasa es que la versión española le trató de dar un nombre a la brava, al pájaro gordo, ¿sí? Entonces colocaron codorniz. Vamos a ir por favor a Números 11. Miremos un momento el subtítulo, que no entiendo por qué esta Biblia no tiene números, tan raro. Jehová envía codornices. Ese es el título, ¿sí? Sí. Sí, ven, no entiendo esto. Bueno, vamos a leerlo todo. Ese va a ser el tema de hoy. La lluvia de codornices en la parada número 13. Kibrot Hatava. ¿Qué significa Kibrot Hatava? La pueden mirar en el capítulo 11, en el versículo 34. Miren el significado de la palabra Hatava. En el Números 11:34. ¿Quién me hace favor y lo lee? ¿11 qué? Números 11, versículo 34. Duro, Juan Pablo, por favor. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Cierto? Y al siguiente dice: Kibrot Hatava partió el pueblo a Hazerot. Entonces, Kibrot Hatava, ¿qué significa? ¿Pueblo codicioso? No, tumba de los codiciosos. Tumba de los codiciosos. ¿Qué dice allá, Yasher? Sepultura de la codicia. Sepultura de la codicia, ¿sí? Aquí tiene otra versión. ¿Qué dice ahí? Dice en el 34, entonces ellos llamaron este sitio tumba de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Esta es diferente. Lo pone explicado y todo, ¿sí? Ajá. Es tumba de la codicia o tumba de los codiciosos, cualquiera de los dos. El 11:34. Números 11:34. Tumba de los codiciosos o tumba de la codicia, tal cual como lo pone la escritura. Lo que pasa es que la versión que tiene aquí la señora Ana coloca de una vez el comentario del traductor. Dice que es glotonería, así porque él viene interpretando todo el pasaje que es de comer, pero vamos a ver que no es tanto por comer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo con algo aparentemente bueno Dios puede ejercer un juicio grande hasta de muerte con cualquiera de nosotros. Si lo hizo con nuestro pueblo, obviamente que con cualquiera de nosotros lo puede hacer. Listo. Números 11:1. Vamos a ver. Números 11:1. ¿Cómo dice? Aconteció que el pueblo se quedó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ella fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Sí. Estas son manifestaciones de Dios. Sí, son manifestaciones de Dios. Que se queme un pedazo del campamento, una manifestación de Dios. Sí. Lo que llaman tradicionalmente Espíritu Santo. No es una persona. Sí. Porque si es una persona, entonces tiene cuerpo, tiene manos, puede hablar, puede caminar, puede reírse. Y no. ¿Qué sería entonces lo que se denomina Espíritu Santo? Es una manifestación de Dios. Y lo que funciona, o lo que se activó una vez ido Yeshua, es la interpretación de la escritura. Es decir, una vez ido Yeshua, ya no tenemos el intérprete. ¿Quién es el intérprete? Es Yeshua. ¿Cómo interpretaba Yeshua la escritura? Con sus parábolas.
Entonces, al Dios quitar a su intérprete, que es Yeshua, lo llevó al cielo, él dejó otra cosa, una manifestación de él que se llama el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad lo que hace es que le ayuda a usted a entender lo que usted está leyendo en la Escritura. Y eso se activa cuando el Eterno quiere que se active. O sea, usted puede leer la Biblia 8000 veces si quiere. Si usted no tiene el Espíritu de Santidad de parte del Eterno, no lo va a entender. Si usted entiende un poco, quiere decir que ya recibió ¿qué? Un chispazo, un toque. ¿Sí? Y ese toque hay que dejarlo ir. No, hay que trabajar con eso. ¿Sí? Con lo que Dios le permite hacer entender. Si Dios a usted le permite entender un pasaje, pues estudie el pasaje, métase en el pasaje, aprendas el pasaje, busque los hebreos del pasaje, todo lo que relacione al pasaje. Con un solo pasaje, usted puede llegar a estudiar muchas partes de la Biblia. Sí, con lo que estamos leyendo acá, con lo que acaba de leer la señora Beatriz. Por ejemplo, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios. O sea, que Dios tiene oídos. Sí, ahí uno puede estudiar si Dios tiene o no tiene cuerpo. Dios tiene cuerpo humano. ¿Tiene una forma definida? No. ¿Qué dice el Eterno? Dice, yo habito ¿qué? En luz inaccesible. ¿Sí? En luz inaccesible. Salmo 63.9 o 68.9, no recuerdo en este momento, dice, porque el Eterno, ¿cierto? Jehová cabalga por encima de ¿qué? De los cielos. La versión, hay una que dice, la NBI dice encima de las nubes. Sí. No, es encima de los cielos. Está mal. Es encima de los cielos. Encima de las nubes, ¿no? Porque entonces está en la estratosfera. Sí, eso no tiene sentido. Entonces, una vez salga usted de la estratosfera en una nave espacial, ya ahí para arriba no es Dios. A ver, sí, pongámosle lógica también a lo que leemos. Entonces dice así, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Raro, ¿no? Rarísimo. Ojo, vamos a leerlo en otra versión. Yasher, por favor. Los perversos del pueblo eran como quienes buscaban pretextos malignos. ¿Ese es número 11? Sí. Siga. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, que consumió el extremo del campamento. Ese fuego es el mismo Esh, me imagino yo. ¿Sí? Alguien me va por ahí de mirar. Esperen que estoy mirando aquí la palabra fuego, pero no me la bota, me bota la palabra cornis. Esperen un segundito, miramos ahí de pronto. ¿Cuál? Esh. ¿Sí? Fuego. ¿Cómo lo pone? ¿Un fuego o pone solamente la palabra fuego? Que yo sé que al colocar Esh, yo sé que es un fuego también, ¿sí? Bueno, un fuego acá. Un fuego. Pero específicamente pone un fuego Un fuego de Adonai. en el hebreo. Un fuego de Yohei Bajei. O sea, que no era un fuego ¿qué? Normal. No era un fuego, digamos, terrenal. Yo les pregunto, el fuego que consumió a los hijos de... ¿cómo se llama? De Aarón. ¿Cierto? Los hijos de Aarón. Se me olvidaron los nombres. Nadab y Abiú. ¿Ese fuego era natural o era sobrenatural? Era sobrenatural. ¿Por qué era sobrenatural? Porque brotó ¿de dónde? Del lugar santísimo. Entonces, si era natural, quiere decir que el velo y el arca todas quedaron también chamuscadas. ¿Sí me van a entender? Era sobrenatural, que los cogió a ellos, ¿por qué? ¿Sí se acuerdan la causa de por qué Nadab y Abiú murieron? Por haberse hecho muy extraño. Extraño, ¿cierto? Habían cometido varios errores. Primero que todo, los comentaristas casi todos dicen que estaban borrachos. Chicos, yo no comparto mucho, pero pongámoslo ahí en observación. La otra es porque ofrecieron un fuego extraño. Y parece que también había problemas con qué, más allá del fuego, de prender el fuego. Con el incienso. O sea que yo no puedo imitar lo que está en la escritura acerca del tabernáculo, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Creo que incluso el mandamiento hoy hablaba, por lo que alcancé a escuchar del aceite, hablaba algo de eso, que yo no puedo imitar el aceite, porque queda en qué nivel. Bueno, en español lo ponen como ungüento, sí, pero eso es una mala acción, yo no puedo imitar nada del tabernáculo. ¿Qué es lo que más la gente imita del tabernáculo? El aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen el ungido de Jehová. Y resulta que el ungido de Jehová era escogido por Jehová. No era cualquier tipo que iba cruzando la avenida. Sí, entonces tocaría ungir a todo el mundo. Entonces toda la persona que entra a la iglesia tocaría ungirlo. Entonces si entro vestido de Pluto o de Mickey también únjame. Sí, no. ¿Sí que no funciona así? Entonces, ¿para quién era hecho el aceite de la unción? Aceite de la unción. ¿Quién era ungido dentro del... dos personas, ¿no? El rey
y el sumo sacerdote, ninguno más. La unción, ¿sí? La unción. Yo sé que hay una unción que es espiritual, pero ese no es el tema. Estamos hablando del aceite de la unción, no de la unción espiritual. Y unción no es tampoco un poder sobrenatural, o sea, no es que yo tenga la unción para, no sé, ver el futuro. Si entonces vayan donde el hermano que tiene la unción para ver el futuro. No, tampoco es así. Sigamos. Un día, ojalá se nos dé el momento, imagino yo en las yeshivas podemos hablar de eso. Entonces, dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Eterno, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Quién tiene otra versión de ese versículo? Ya, a ver, Juan. Dice, Escuchemos un segundo. y ocurrió que el pueblo estaban como quejosos, mal a los oídos de Adonai. Lo escuchó Adonai, se encendió su furor, y ardió en ellos un fuego de Adonai, y consumió un extremo del campamento. Listo. ¿Qué entendemos de la primera frase? Que ellos se quejaron a Dios del Eterno y el Eterno lo escuchó. Si yo le hablo a alguien al oído, a menos que esté sordo, ¿cierto? Lo más normal es que me escuche, ¿cierto? Es como lo normal. O sea, el texto ahí está diciendo algo como hasta ilógico, suena. ¿Quién tiene otra versión? Se leyó Masúa, ¿cierto? ¿Sí? Otra versión que no sea Masúa. Benny tiene de pronto la K2, ¿cuál tienes por ahí? ¿La cuál? El Lee la pasaje K2, 1, el Nayuris. pasaje 1. Sí, el pasaje 1. Espérame un segundito, léelo, Nayuris, la Yo tengo K2. la Kadosh, dice. Pero el pueblo comenzó a protestar a Hashem acerca de sus aflicciones. Cuando Hashem lo oyó, su ira se encendió. Así que el fuego de Hashem se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Va más por aquí. Este tiene un poquito más de sentido a la narración. Jessica, ¿qué versión es primero que todo? Traducción del lenguaje actual. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. O sea, ellos estaban quejando, y Dios los dejó. Pero algo se quejaron ellos en específico, que ahí sí Dios vino y reaccionó de una manera, vamos a ponerle violenta, porque Dios no es violento. Reacciona con fuego. ¿Sí? Se quejaron en algo muy específico, que eso desató el fuego de parte de Dios. Sigamos. Es actitud. ¿Cómo? Actitud que es. ¿Qué dice? Es que hay una versión que dice: el pueblo se quejó con acritud ante el Señor. No sé. El Señor lo oyó y ardiendo en cólera encendió contra ellos su fuego que devoró uno de los flancos del campamento. Sí, como si fuera Zeus, ardió en cólera. Sigo. 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se extinguió. Miren cómo el pueblo actuó la primera vez. ¿Cuál era el...? Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama eso cuando uno va, por ejemplo, a una instancia, que lo mandan a una anterior? Eso se llama el debido proceso. Gracias. ¿Cuál era el debido proceso? El debido proceso era ellos dirigirse a quién, al que los dirigía, a Moshe, el conductor regular. Y Moshe intercedía por ellos delante de quién, delante de Dios. Ellos en el primer pasaje se saltaron a Moshe y se quejaron directamente con quién, con Dios. Se saltaron a Moisés y se quejaron con Dios. En el segundo, miren lo que hace. Entonces el pueblo clamó a quién, a Moshe, y Moshe oró al Eterno, y el fuego ¿qué? Se extinguió. Es decir, ¿cuál era el modus operandi, o cómo fue que usted dijo? Conducto regular. ¿Cuál era el conducto regular? Ir a Moisés y que Moisés se dirigiera a quién, porque ellos habían dicho en Éxodo: nosotros no queremos escuchar más la voz del Eterno, habla tú con él y cuéntanos él qué dice. O sea, él quedó puesto como intermediario. ¿Me dice entender? Él quedó puesto como intermediario. Entonces, al quedar puesto como intermediario, ellos no se pueden saltar el intermediario porque ellos mismos lo colocaron. ¿A qué otro personaje del pueblo ellos pidieron a gritos? Al rey. ¿A qué rey? A Saúl. El nombre Saúl significa eso, el que es pedido, o aquel que pidieron. Entonces, ese nombre, ¿qué indica? Que Saúl fue elegido no por Dios. ¿Por quién fue elegido Saúl? Por el pueblo. ¿Cómo terminó Saúl? Suicidándose.
tirándose su propia espada y perdiendo una guerra contra los filisteos, guerra que después a David le tocó afrontar. Entonces, por lo tanto, en ese orden, ¿verdad? Queda claro que todo lo que el ser humano pide directamente al Eterno va a terminar mal, porque lo está pidiendo saltándose ¿a quién? Al mediador. Eso no quiere decir que usted le ore a Jesús. ¿Quién es el intermediario entre nosotros y Dios? Yeshua, ¿cierto? Yeshua. Dice, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua, el justo, ¿cierto? Pero cuando le preguntan a Yeshua cómo tenemos que orar, ¿cómo dice él? Padre nuestro. ¿Por qué no dijo Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo Padre nuestro y Espíritu Santo? Ustedes que están en el cielo, santificados sean sus nombres. Con nuestros nombres se hubiera metido en la colada. También se hubiera metido en la colada los tres, ¿cierto? Las explicaciones para la Trinidad sí que hay explicaciones ridículas, pero una de las más ridículas es creer que los hombres que visitaron a Abraham eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que eran tres? ¿Cierto? Dice, ahí están los tres, la Trinidad. Y yo les puedo preguntar, ¿el Eterno se manifiesta en forma de hombre? No. No. En forma corporal, en forma de hombre, no. Y entonces cuando llegan a Sodoma y Gomorra solamente dos, ¿el otro qué se hizo? ¿O quién era? ¿El Espíritu Santo? Una pregunta para que unas personas Contextualicemos. entiendan un poco esa parte. Digamos, lo que dice de no orarle a Yeshua, ¿sí? Sí. Totalmente de acuerdo, pero si puedes explicar el versículo que dice que todo lo que pedí En mi nombre. en mi nombre. Dice, Porque puede haber una confusión de una persona que diga, se pregunte, bueno, pero ahí dice en ese versículo que pide mi nombre, entonces ¿cómo debo orar o cómo es el debido proceso? miren que dice que lo pida en mi nombre. No dice me pida a mí. Si todo lo que pidáis en mi nombre, ¿a quién se lo pido yo entonces? Al Padre, ¿cierto? ¿En nombre de quién? De Yeshua, ¿cierto? Listo. Esa es la primera parte. La segunda parte, un error de redacción. Dice todo lo que pidáis, todo lo que pidáis, todo lo que pidáis. ¿Será que yo puedo pedir cualquier cosa? ¿Yo puedo pedirla? Yo puedo pedir un Ferrari, Padre, con el nombre y todo, el Eterno, ¿cierto? Yuhei Bajei, te pido en el nombre de Yeshua que me envíes un Ferrari. ¿Y será que él va a correr a darlo? No. Entonces todo lo que pidáis no es todo. ¿Sí que no es todo? Porque si fuera todo, entonces cerremos los ojos y pongámonos a pedir y pidamos todo lo que podamos. En un mes ya no hay nada que pedir en la tierra, ya lo hemos pedido todo. Entonces no funciona por ahí. Es más bien que usted entienda qué es el nombre, segundo, qué es pedir, y lo más importante, pedir en el nombre de Yeshua, es decir, que usted entienda quién es Yeshua. Si usted no entiende quién es Yeshua, no puede pedir el nombre de él. Se puede convertir en una muletilla, bueno, un amuleto más bien. Las dos Porque sirven. dicen, termina la oración en el nombre de Yeshua, amén. Un conjuro. Un conjuro, una frase mágica. Una firma. ¿Cómo se llama eso? Cuando un mago dice como... Sí, eso, un pase mágico. Sí, entonces yo puedo, Dios mío, yo te pido que los niños de África no tengan hambre jamás, en el nombre de Jesús, amén. Pues sí, ay no, y empezó a llover allá codornices, como acá. Pues si fuera así tan fácil, este planeta sería un planeta tan feliz que no necesitaría a Dios. ¿Sí? Entonces todo lo que pidáis hay que mirar es a qué se refiere todo, en el contexto que él viene hablando. Toca mirar todo el contexto de que viene hablando para decir todo lo que pidáis, pero en ese contexto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y vamos a mirar unos pasajes, porque yo sabía que el tema iba a salir por ahí, y unos pasajes sobre quién está por encima de Yeshua. ¿Yeshua tiene alguien por encima? El Padre. ¿El Padre tiene alguien por encima? No. ¿Tiene alguien a su lado? No. O sea, que como que comparte que vamos a tomar todos una decisión de equipo y se reunieron los tres. No. Sí, un cónclave. Hagamos al hombre. Entonces, vamos a mirar primero que todo, Primera de Corintios 2:16. Sí, estos son paréntesis ahí en el tema, ¿vale? Para seguir mirando lo de las codornices. Primera de Corintios 2:16. Esa es una de las doctrinas más fuertes del cristianismo, la Trinidad. Y la Trinidad es un fundamento que se los meten a todos los seres humanos occidentales desde pequeños. ¿Sí? Cuando Padre, Hijo, Espíritu Santo. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cierto? Oremos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hacer discípulos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no cogen texto por texto y se van dando cuenta que primero hay unos textos que ni existen. Otros que cambiaron la palabra Espíritu Santo por el Espíritu Santo. Es diferente yo decir Espíritu Santo a el Espíritu Santo.
Y cambiaron espíritu de santidad y lo voltearon, ¿cierto? Espíritu de santidad y le colocaron ¿qué? Espíritu Santo. O cogieron Santo Espíritu y lo voltearon. Ese sí era lo que iba a decir, espíritu de santidad. Sí, hicieron todo un revuelto con todo. ¿Quién fue realmente el progenitor de esa doctrina? Bueno, ya sabemos que fue Tamuz, ¿no? Cuando él se proclamó Dios, su hijo fue llamado el hijo Dios, el niño Dios, perdón, Tamuz. El padre Nimrod, el niño Dios Tamuz, y la paloma o la presencia era su esposa Acera, Semíramis, que había tomado forma de paloma para volar al cielo. Y bueno, ya ustedes saben más o menos ese cuento. Entonces, por lo tanto, la Trinidad no tiene un sustento bíblico, no se puede. Por más de que yo trate de retar la realidad o la lógica, no se puede. ¿Por qué? Porque los textos no dan para sustentar semejante mentira. Además, nuestro pueblo siempre, por historia, ha creído en el monoteísmo, ¿no? Siempre, monoteísta. Por eso, creen sin una deidad. No triádico ni trinitario. Sí, hay iglesias que le agregan ese apóstrofe a los nombres, ¿no? Iglesia cristiana trinitaria fulanito de tal. 16. Sí, 1 Corintios 2:16. Dice, Clarito. porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, ¿quién instruirá la mente del Eterno? Está hablando ahí. Pero miren dónde lo vemos mucho más claro. Isaías 40:13. Les queríamos hacer ese pasaje porque en el Nuevo Testamento colocaron absolutamente a todo Señor. A Dios lo colocaron como Señor, a Jesús lo colocaron como Señor. Entonces quedó todo Señor. Entonces usted va a leer cosas como esa. ¿Quién aconsejará la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo, no del Señor. Lo colocaron. ¿Sí ven? ¿Sí es la diferencia? O sea, el primer... 9:5 es como Dios, y entonces se comen el cuento de que Jesús es Dios. Exactamente. Isaías 40:13. Porque hay un pasaje que dice, este es el verdadero, no sé, Jesucristo, no sé quién. Este es el verdadero Dios. Es un pasaje así que está todo de corrido en la Reina Valera, le falta una coma, que tiene la Septuaginta. Esa coma cambió todo el sentido de ahí para allá. ¿Sí? Además, el nombre del Eterno no aparece en el Nuevo Testamento. No está. Los únicos que se atrevieron a colocar Jehová, que no es el nombre del Eterno, fueron los testigos de Jehová. Ellos sí cambiaron muchas, no todas. Algunas le quedaron mal cambiadas. Hay una donde dice, Jehová le dijo a Jehová, en una versión de los TJ. Está mal traducida, porque en el Antiguo Testamento no dice así. Dijo el Señor. Incluso Sí. el término de Espíritu Santo, para uno poderlo, digamos, afirmar que, bueno, que existe, pero no decir que hace parte de un Dios, tendría que primero haber tenido como una manifestación del Eterno. Y cuando uno tiene la manifestación, que llamamos un toque, Sí. uno entiende que no es Dios, o sea, entiende que eso que le pasó no es Dios, sino es un toque de Dios. Exacto, porque si fuera O sea, Dios, si alguien dice que Lo mata. Padre y Espíritu Santo son uno, es porque nunca ha tenido un toque del Eterno. Y si tuvo un toque, muy seguramente fue un demonio, que no fue Dios. sí, ya se lo está viendo por el lado. Comprendería qué es el Espíritu, o sea, o qué significa eso, o qué es que está. Sí. Ahora, en el arameo, en los Targum arameos del Tanakh, resulta que muchas veces cambiaron la palabra, su palabra, la cambiaron, no, perdón, la palabra, el ángel de Dios, en el arameo a veces lo cambiaron por la palabra de Dios. Dice, el ángel de Dios iba delante del pueblo, en el arameo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué hicieron ese cambiazo? Encontré la explicación investigando un poco sobre la Trinidad. Encontré que un tipo llamado Jonathan Ben Husiel, un escritor de la Torá, él dijo, no miren, para que la gente no se complique, enseñémosle que la palabra de Dios tiene el mismo papel del ángel de Dios. Curiosamente, Yeshua, ¿qué es? El ángel de Dios, y él también es su palabra. Claro, mediante su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Quién fue el hacedor? Ojo, no el creador. ¿Quién fue el hacedor? Yeshua, porque el creador sí es el Eterno. El Eterno crea todo lo básico, los elementos primarios, digámoslo. ¿Y Yeshua qué es lo que hace? Hace. ¿Sí? Eso es lo que él hace, hacer. Entonces, ¿el sol está creado o fue hecho? Hecho. Fue hecho, no fue creado. ¿Qué fue creado? Bueno, sí. Los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? En el principio Dios creó, no hizo. ¿Qué otra cosa está hecha? El ser humano está hecho. ¿Y la luz está hecha? ¿Cuál luz? ¿La primera? La primera luz. No, la primera.
¿Qué fue lo que le dijo Dios a la luz? Sea. Sea. Le fue dado a tener vida que en sí mismo. Ese es Yeshua. Entonces, si la gente difícilmente puede encontrar a Yeshua en el Antiguo Testamento, es una hazaña encontrar el Espíritu Santo, porque no está. Sí. Entonces es buscar como en una piscina llena de clavos algo que no está. O sea, ahí pueden nadar todo el día, no lo van a encontrar. Entonces, por lo tanto, vamos a leer ahora Isaías 40:13. Por lo tanto, la gente se confunde mucho con ese pasajito, con esos pasajitos así, porque la Reina Valera metió todo como Señor. ¿Quiénes fueron los traductores de la Reina Valera? Que yo no puedo leer un libro sin saber quién fue el escritor, ¿cierto? Casiodoro de Reina y Juan de Valera, dos ex monjes, excomulgados. ¿Por qué? Porque se declararon protestantes, vivían en un convento y toda la vaina, españoles. Hay uno que creía incluso en la Virgen. En sus últimas frases, en una autobiografía de él dice: aún no estoy seguro si María es digna o no de adoración. Fue el que tradujo la Biblia que casi todos tenemos en la mano. Entonces yo tengo que tener eso claro para saber de qué estoy leyendo. Sí, usted no lee, por ejemplo, la Biblia de los satánicos, no sé, sin saber quién es Anton LaVey. Sí, usted sabe, ¿no? Los satanistas, Anton LaVey, un man calvo que se declaró el anticristo, el falso profeta, la bestia, más ha declarado de todo. Sí, sigamos. Entonces, Isaías 40:13, es decir, siempre que usted lea una Biblia, sin importar cuál sea, primero investíguese quién la hizo, cuándo la hicieron, en qué contexto la hicieron. ¿Sí? Mire, la TLA fue, por ejemplo, hecha para personas que les quedaba muy complicado estudiar la Biblia. Sí, tenían de pronto muy poco acceso al estudio o en lugares muy remotos, y usted le llega y le lee la Reina Valera, que nosotros sabemos que tiene un lenguaje técnico, oísteis, lenguaje español también, sí, castellano. Entonces, crearon la TLA. ¿Qué es la TLA? Una manera sencilla de coger un pasaje de la Reina Valera y pasarlo a un lenguaje mucho más entendible, amable, accesible a la gente del común. Nosotros la tenemos ahí, pero tenemos más. Hay una que es para teólogos católicos, la Torre Samat. ¿Se han visto que hace la Torre Samat? Y hay otra que es más complicada, Serafín Aucejo. Viene la primera en las aplicaciones, ASF. Esa también es de teólogos católicos. De las únicas que le he hecho así como la investigación. Hay otra buena, BJ3, es buenísima. La Dios habla hoy, me parece que también tiene incluso más aciertos que la misma Reina Valera. Sí, la Dios habla hoy. ¿O cuál dije antes de esa? La católica. La nueva versión internacional. En esa participaron hasta colombianos. Si ustedes con la portada, el libro original, que arriba tenemos una Biblia de esas, y ustedes buscan hecho por quién, editado por quién, hay personas colombianas, de institutos teológicos colombianos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron todas las medidas de codo, de pulgadas y de pies y las tradujeron todas a centímetros, porque usted y yo utilizamos ¿qué sistema métrico? El de centímetros. ¿Sí? Y en ese paso se pueden perder algunos datos. Entonces es mejor leerlo con la versión de las Torás, que coloca la medida tal cual, un kikar, por ejemplo, que es una medida de masa, de longitud. ¿Cuál? Isaías 40:13. Esa fue hecha por mesiánicos. Sí, esa hay unos pasajes pero dos nomás, donde colocan, pero lo colocan como comentario, el segundo Yahweh. Es que maneja los nombres. Es trinitaria. Son mesiánicos, pero manejan un poco la Trinidad, pero no la tienen tan marcada como es que la Reina Valera te la quiere meter a la fuerza. Sí, ahí. Sí, es buena. Y me gusta mucho que la Kadosh conserva los nombres en hebreo, entonces le coge uno la práctica a los nombres. Entonces, Isaías 40:13, ¿cómo dice? Hacer una Biblia. No, y la hicieron, Código Real. Dan Ben Abraham se animó a hacer. Yo no la he leído, no la puedo jugar porque no la conozco. He visto la portada y la tengo en PDF, pero nunca la he puesto a leer bien así detallado. Tener sus aciertos y sus desaciertos, normal. Sí, pero él también se ve en la misma obligación. Oiga, nos toca hacer ¿qué? Una versión. Mientras que, por ejemplo, Michael Ruder, ¿cuál utiliza? La King James, que es la versión gringa. Es muy parecida a la Reina Valera. Sí. Porque viene del latín, es que el inglés es un poco más cercano al latín, hasta palabras en latín son las mismas en inglés. Entonces ahora sí, Isaías 40:13, léalo, Jessica, por favor. ¿Cuál? 43:6. Esa es la que le decía que está hecho por colombianos también, NBI. En las medidas dudo mucho, y cuando trata de Yeshua esclarece un poquito que él no es Dios, o sea que él no es el Padre, pero lo ponen como Dios. Entonces usted y yo entendemos que él es Dios, porque entendemos la palabra Elohim, pero el que no entiende la palabra Elohim y se encuentra que Jesús es Dios, se le va a volver un sancocho a la cabeza. ¿Sí?
porque Dios es una posición, Dios no es un nombre. ¿Sí? 43, Jessy, por favor. Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Sí? ¿Quién le aconsejó? Entonces la gente que dice es que para tomar una decisión se reúnen los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para tomar una decisión. Ahí dice que no, que a Jehová nadie lo aconseja. Nadie es nadie. Porque el texto diría, no, a él lo aconseja a uno. Listo, déjelo en misterio, uno que no sabemos quién es. Pero dice nadie, puntual. La Torá en Deuteronomio 30:42 dice: ¿Quién hay delante de mí? No hay dioses delante de mí que me den consejo. Hay uno que dice, porque no hay Dios por encima de mí. ¿Sí? Y ya sabemos que el Eterno es ilimitado. Si comparte su gloria con otros, ¿cómo quedan los otros? Y Él, quedan todos limitados. Es que todos necesitan de todos. Entonces, vamos a suponer, cuando murió Yeshua, esa es otra encerrona para montárselo al Trinitario. Si Yeshua y el Padre son el mismo, cuando murió Yeshua, ¿el Padre qué hizo ahí? Por donde coja está encerrado, porque si dice que quedó incompleto, Dios no puede quedar incompleto, porque entonces no es Dios. Y si murió, entonces tampoco es Dios. Entonces terminamos todos ateos. Un versículo de Shaul que dice, que habla sobre el milenio, que dice, pero no recuerdo dónde está, o cómo dice exactamente, que el Eterno se sentará en su trono, le da la posición a Yeshua, y sigue hablando de la cabeza, que es el hombre, y de la mujer. Ah, ya, o sea, dice... ¿Dónde está el Espíritu Santo? Sí, o sea, no me acuerdo bien el En contexto, Efesios 5. sí, no me acuerdo bien el contexto, pero más o menos el pasaje que Camilo dice es, porque la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del hombre es Mashiach, y la cabeza de Mashiach es el Padre Eterno, y el Espíritu Santo es cabeza de ¿Dónde quién? quedó? ¿En Efesios 2? Sí, no hay dónde ponerlo, porque no existe, sí, no existe tal cosa. Y la otra es que todas las cartas de Pablo, ¿cómo inician? Al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, saludos y no sé qué. El Espíritu Santo no lo menciona. Juan, cualquier carta de Pablo, háblala, cualquiera. Versículo 1 de cualquier carta de Pablo y verás. ¿Sí? Porque ninguna blasfemia le será perdonada, ¿qué? Salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier blasfemia puede ser perdonada excepto una blasfemia contra el Espíritu Santo. Más o menos dice algo así. Sí, es algo interpretativo. Es que yo le atribuya acciones que hace Dios a un accionar humano. Por ejemplo, que yo me curé de la columna. El médico me dijo, usted paila de la columna, y Dios me curó. Y yo tratar de decir, no, es que el médico hizo pues mil maravillas, la medicina, no, eso no fue Dios. Esa es una blasfemia, porque usted está negando ¿qué? El poder de Dios. Pero no quiere decir que es una persona con manos y Espíritu Santo con un cinto de santidad, ¿no? Eso ya está demasiado lejos de la escritura. Entonces, devolvámonos un momento otra vez a lo que estábamos. Y era las codornices, ¿listo? Yo sabía que nos íbamos a desviar por ahí, por eso traje los pasajes. ¿Estaba en qué? ¿En Levítico 11? Entonces, números 11. Números 11. Entonces decíamos que el pueblo se saltó el conducto general. Tenían que quejarse primero con Moisés y luego Moisés lleva la queja delante del Eterno. Y él llega y hace ¿qué? Hace lo contrario, se salta a uno. ¿A quién? A Moshe. O sea, Moshe estaba dibujado. Y empezaron a quejarse fue cuando ¿qué? Cuando vieron el campamento en llamas. Vieron, ¿y ahora qué hacemos? No, pues digámosle a Moisés que se van como que habla con Dios. Sigamos. Y llamó a aquel lugar Tavera, no taberna, Tavera, porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. Estoy leyendo números 11:3. El 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Es decir, que las personas que estaban con ellos, que no pertenecían al pueblo de Israel, también comenzaron a ¿qué? A quejarse. Y eso motivó que la gente se quejara aún más. ¿Sí? O sea, que en el campamento de Israel había gente que eran de otros pueblos. Claro, si no, los mandamientos no dirían que el extranjero que vive en medio de ti se lo ahorraría. Y tenían que cumplir la Torah. Obvio. Entonces vamos a suponer que usted no pertenece al pueblo de Israel, usted es extranjero. Ese es un pasaje para decirle, mire que los extranjeros también cumplen la Torah. Listo, yo no soy israelita, yo pertenezco a Colombia, soy colombiano, mis antecedentes son muiscas, chipchas, lo que sea. Entonces, bueno, listo, yo no soy israelita, pero igual yo tengo que cumplir la Torah, porque acuérdense que dice, todos los extranjeros que vivan contigo, los extranjeros que vivan contigo en medio de la tierra, deberán cumplir ¿qué? Esos mandamientos, y empiezan.
¿sí? Es como se ve hoy en día, uno a otro país está bajo la legislatura, constitución del país. Exacto. Si uno sea colombiano, ecuatoriano, boliviano. Sí. Y es como una lectura obligatoria, ¿no? Antes de ir a cada país, medianamente saber allá qué creen o qué practican, como para no terminar en la cárcel. Y el juzgado fuera las reglas de ese país. Claro, exacto. Entonces, si usted se cree parte de la iglesia, listo, vamos a suponer que la iglesia es verdad. Vamos a darle credibilidad, ¿cierto? De todas maneras, Israel también va a ser redimido, porque las profecías son innegables. Quiere decir que usted va a ser en un punto con Israel y la iglesia. Esto es mentira, pero estoy para tratar de explicar, ¿listo? Israel y la iglesia. Los dos tienen que ser juzgados de la misma manera. ¿Cuál es la manera como Dios los juzga? Según la escritura. Es decir, ¿según qué? Según la Torah, según los mandamientos. ¿De dónde va a sacar Dios otros mandamientos? ¿O cuáles nuevos mandamientos más allá del no matar? ¿O el no tendrás estatua? Sí, como extraño. Lo que pasa es que la gente quiere vivir en ¿qué? En anarquía. En lo que vimos el miércoles, en anomia, sin ley. Quieren vivir sin ley. Sí, yo no sé, he llegado a la conclusión a veces que creo que muchos de los ateos tienen miedo a eso, a comprometerse a ciertos mandatos de parte de Dios, porque piensan que usted viene a un lugar como estos y el velo en caso de las mujeres es obligatorio, sí o sí, o creen que, no sé, sí, o creen que el chaval es una camisa de fuerza, o sea que los que venimos acá, chaval, venimos porque es una obligación, sí, porque mejor dicho estamos sujetos bajo una mano que nos oprime. No sé, yo no creo que a ninguno en las 6 de la mañana un sábado, un chaval, ¿cierto? No creo que Dios aparezca con un revólver, bueno, ¿se alista o lo alisto? Sí. Sí, obviamente ahí está la disciplina. Sí, obviamente usted no cumple el chaval, está la disciplina. Eso es lógico, de eso no nos escapamos. Pero el Eterno no lo va a ir a levantar si usted no quiere levantar. Por eso le digo, tú escoge la vida o la muerte, ahí están los dos caminos. ¿La vida cuál es? El chaval, ¿no? La Torah, el chaval, ahí está. Otra cosa mismo que hacer el loco. Sí, el que no conozco la constitución y tal. ¿Qué pasa si a mí me cogen con 10 kilos, no sé, de marihuana en el... No, pongamos lo más pesado, de cocaína en el aeropuerto? ¿Qué le pasó a la muchacha esa? Condenada a pena de muerte. Pena de muerte. Listo, sigamos. ¿Qué estamos leyendo? Ah, sí, lo de las... Leamos por favor el 5. Ah, no, el 4, perdón. Bueno, 11:4, dice así. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Es decir, el Eterno les quitó el fuego que los estaba consumiendo, y como que todo se calmó un tiempo, pero nuevamente los extranjeros empezaron a decir, oiga, tenemos hambre, la carne, sí, y entonces miren lo que sucede. 5. Nos acordamos, ¿quién nos diera a comer carne? 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Pescado. Comemos de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Miren al punto que llegaron, a despreciar algo que Dios le envió. ¿Sí? Algo que Dios les envió desde los cielos. El maná. Porque ellos, ¿qué querían? Carne. O sea, que ellos querían, ya lo hemos dicho, no era tanto que el maná supiera feo o algo así, era que ellos querían ver físicamente la carne. Sí, ellos no, se habían cansado, estaban aburridos de comer siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sabía lo que ellos querían que supieran? Sí, pero la cuestión está en ¿dónde? En lo visual. Sigamos. Y el maná... En el olor también. Sí, claro, en el olor. Ven nuestros ojos. En el 6 está el secreto, miren así. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná come nuestra boca. No, ven nuestros ojos. O sea que el problema que era la cuestión de mirar. Sí, el aspecto. Sigo. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se dan cuenta que el problema era algo que visual, no de sabor, ni que estuvieran desnutridos. Imagínense, no, es que el maná es libre de grasas trans, sí, el maná es rico en colágeno, sí, para mantenerlos todos jóvenes, ¿sí? ¿Cómo? Sí, no, es que trae, no sé, sí, omega 3, sí, es rico en fibra. Era maná, punto. Sigamos. Sí, claro. Es que el problema era visual. Claro. Si querían carne, sabía carne. Es que el problema no era eso, el problema era algo visual. Sigamos. Sí, sabía carne de cerdo.
Sí, no falta. Pero yo creo No falta. no, porque si no Ah, la guardó de listo. Shabbat. ¿Cómo? Jessica? Esperen, escuchemos un segundo, esperen. Espera un segundito, Claudia. Espera un segundito. Jessica. Respecto a la carne, porque ellos no se alimentaban de los animales que ellos llevaban. Porque querían específicamente una carne. Por eso Dios les mandó específicamente una carne. ¿Se acuerdan que en otro pasaje dice? Porque una es la carne de los animales de la tierra, otra es la carne de los animales del aire, otra es la carne de los animales del mar. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Carne, pollo o pescado? Pollo, ¿cierto? ¿Cuál es el de Claudia? Pollo, carne, pescado. Carne. ¿Sí? Entonces es lo mismo, si a ti te mantienen solamente con carne, el resto vas a decir el día que y el pollo. ¿Sí? Es lo mismo. No estaban acostumbrados o no les satisfacía tanto esa carne que ellos llevaban. ¿Ellos tenían otros alimentos? Sí. Sí, y podían recolectar hasta frutas y eso. Sí, no, porque es que el desierto no es tan desértico como lo imaginamos. Es una estepa, ¿qué es una estepa? Es donde hay pasto. Sí, no digo que hayan recogido ya frutos del pasto, eso no tiene sentido. Para eso les mandaron el maná. Sí, yo pienso que el maná satisfacía todas sus necesidades, pero hay un problema de ¿qué? De ver, sigo. Entonces lo mismo, hay gente que en las congregaciones se guía por lo que ve. ¿Sí? Entonces si hay show y si hay gran pompa, mucho mejor para el ojo. ¿Sí? Siga leyendo, Jessica, por favor. 5. No, el 7. A 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Sí, dos palabras que hasta el día de hoy están en discusión. ¿Qué quiso decir ahí? Es como esta mañana veíamos el color de las piedras del pectoral. Ese color es muy subjetivo, o sea, no podemos asegurarlo hoy en día porque fue la persona que lo vio. ¿Sí? Sigue. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Sí. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Sobre el rocío. Sí. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? O sea, Moisés también se cansó de quién? ¿Del pueblo? O sea, Moisés llegó a la conclusión que la actitud que estos manes tienen es que inmadura, incorrecta, indebida. Sí, esta actitud no es de una persona que haya tenido contacto con el Creador. Por eso dice, ¿por qué me hiciste este mal de colocarme todo este pueblo encima? Bueno, también Moisés sacando el pecho un poquito ahí, ¿no? Sí, porque no dijo sobre nosotros, dice, me dio el mismo, sobre mí mismo. Pues si van a él. Y en la paracha de hoy, creo que le dijo, ¿cierto? Dijo, distribuye o nombra ¿qué? Jueces de 10, de 50, de 100 y de 1000. Sí, o sea que cada 50 personas, ¿cuántos líderes había? Cada 50 habían 5, ¿cierto? Uno cada 10 y había uno más del 50 total. Sí, entonces así se distribuían los jueces. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿qué se ponía a hacer? Según la misma Torá, la paracha de hoy, se sentaba desde qué hora, desde la mañana temprano hasta muy tarde en la noche y escuchaba todos los problemas. Se imagina usted escuchando el problema de 1.200.000 personas, supongamos que eran el doble de mujeres, ¿cierto? Perdón, 600.000 mujeres también, 1.200.000 personas, problemas de uno por uno, todas las versiones. Hay gente que se demora contando una bobada 2 horas. Sí. De pronto porque lo está escuchando. Sí, para él no está bobada. Así como hay gente que cuenta algo muy concreto y pero ¿qué más pasó? No, eso, pero ¿qué más? No, eso. Sí, muy concretos. Entonces imagínese usted ponerse a escuchar uno por uno. Por eso era necesario que nombraran que jueces. Entonces aquí él dice, no, el pueblo está todo ¿qué? Sobre mí. Sigan ahí, por favor. ¿De dónde saca que el maná sabía lo que uno quería? Hay un versículo que dice eso, ¿no? Sí, hay un versículo que lo dice. Pero ya lo miramos. Vayan, sigan leyendo ahí, Jessica. Pero ya lo miramos. 12. ¿O será un comentario? Me hizo dudar. Ya miramos. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas,
Llévalo en tu seno como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. O sea que le está diciendo que no nombre qué, de los extranjeros que estaban con ellos, que tú sabes que son del pueblo, sí. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Oh, tomaré el espíritu que está contigo y la pondré en ellos. O sea, cogerá el alma de Moisés y la repartirá entre todos ellos. ¿Sí? Entonces, espíritu ahí, ¿cómo es entendido? Sabiduría. Su comportamiento. No es un espíritu, un ser. Porque entonces diríamos que Moisés reencarnó en 70 personas. Y eso no tiene ninguna lógica. ¿Sí? Entonces, para que vean que la palabra espíritu no siempre significa un ente, un ser, algo sobrenatural. Sigue leyendo, Jessica, por favor. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, quien nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Llorasteis, sí, como lo habíamos leído en los pasajes anteriores. Entonces, la queja era todo por alimentación. Y Moisés le está diciendo, ustedes quieren carne, pues les van a dar carne. Y les van a dar tanto que van a terminar como repudiándola, vomitándola por los orificios, ¿sí? Sigue. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Es decir, ahí mató a Moisés, pues le sacó ese espíritu, ¿no? ¿O no? Ese era el comportamiento que tenía Moisés. Lo colocó también en esos hombres que él designó, 70. ¿Quién los escogió esos 70? Los escogió directamente Moisés. Sigue leyendo, por favor. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. O sea que lo que estaban profetizando era correcto. Sigue leyendo. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Es decir, vamos a leerlo en otra versión para que entendamos lo del día.
leamos en una versión, léalo mucho en la TLA, miremos otra versión, para que nos muestre cómo es así un día de camino. 11, vamos más largo, vamos en el 11:31. ¿Cómo dice Jessica en otra versión, por favor? Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. Listo, es más o menos eso, o sea, él se demoraba, ellos podían caminar un día completo, y un día completo, o sea, hagamos igual que yo parto hoy de acá y camino un día. Cuando se acabe el día, desde donde yo partí hasta allá donde se acabó, estaban todas las codornices puestas en el campo. ¿Qué altura tenían los montones? Él le dice 1 metro, no, hay uno le dice 2 codos. 2 codos son 95 Aquí centímetros. dice 2 toneladas. 2 toneladas. ¿Cómo dice, hermano? Léalo porque está Bueno, como lo raro. voy a leer desde arriba hasta dice Ya, toneladas. desde el 31 nomás, solamente el 31. Con ese acabamos. Pero es que toneladas está abajo. Lean solamente ese pasaje donde dice toneladas. Dice, el que menos recogió 2 toneladas. El que menos recogió 2 Listo, toneladas. un segundito, Jessica. Lee por favor allá ese pasaje donde dice que el que menos recogió. ¿Qué pasaje es? Creo que es el que sigue. En la TLA, ay, perdón. Dice el 32. La gente se la pasó juntando codornices todo ese día y toda la noche y al día siguiente. El que menos codornices juntó hizo 10 montones y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento. ¿Pusieron a secar? Sí, a secar. Haces otra vez. A secar. Pescado se cocinó en seca. A secar, ese sí no lo había visto ahí. Acá en la nueva versión internacional dice: ¿Cómo dice? El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. No, es que ¿cómo van a recoger 2 toneladas? El 2.000 kilos. El que menos recogió. El que menos recogió, imagínense, 2.000 kilos. 2 toneladas, como 2 metros cúbicos. No, y cómo para Aquí caben transportar 2 eso, imagínense, no tiene toneladas, sentido. desde espacio. Vamos a darle hasta ahí, ¿listo?